Vamos a ver cómo realizar un cuestionario a través de Moodle. Hacemos clic en Añadir una actividad o recurso y elegimos la opción Cuestionario. Tipeamos el nombre de nuestro cuestionario y podemos configurar algunas variables. Por ejemplo, en qué fecha y hora comienza el cuestionario y en qué fecha y hora termina. También podemos elegir que empiece y termine el mismo día en un horario determinado. Podemos habilitar el límite de tiempo, por ejemplo 10 minutos, 40 minutos, 60 minutos o lo que sea, y configurar el envío del cuestionario. En la calificación ponemos la calificación para aprobar 7, los intentos permitidos que deseemos, puede ser un intento, 2 intentos o varios, y el método de calificación, en este caso, calificación más alta. Guardar cambios y mostrar. Podemos chequear la cantidad de intentos permitidos, el inicio y el fin del cuestionario, el límite de tiempo y el método de calificación. Solo nos queda empezar a agregar las preguntas a través del botón Editar cuestionario. Si lo deseamos, podemos tipear una cabecera para el cuestionario. Podemos tildar la opción Reordenar las preguntas al azar, para evitar copias, por ejemplo. Y comenzamos a agregar las preguntas. Agregar una nueva pregunta, en este caso opción múltiple. Tipeamos el nombre de la pregunta. Redactamos el enunciado de la pregunta. Asignamos una puntuación. Si lo deseamos, podemos tipear una retroalimentación general. Un mensaje que reciba el estudiante una vez finalizada la pregunta. Asignamos un número para identificarla. Y comenzamos a redactar las posibles respuestas. En elección 1 redactamos una respuesta falsa. Y no asignaremos ningún porcentaje de calificación, ya que se trata de una respuesta falsa. Tipeamos una retroalimentación, por ejemplo, incorrecto. Vamos con la elección 2. Tipeamos en este caso una respuesta correcta. Asignamos el 100% del puntaje disponible para esa calificación y una retroalimentación que en este caso va a decir correcto. Para la elección 3 también vamos a tipear una respuesta falsa. No asignamos ningún porcentaje de calificación y tipeamos la retroalimentación de incorrecto. Podemos completar más preguntas y agregar más, si no, guardar cambios. Agregamos una segunda pregunta, clic en agregar, agregar una pregunta, y elegimos la opción verdadero o falso. Tipeamos el nombre de la pregunta, redactamos el enunciado de la pregunta y asignamos una puntuación. Determinamos si la respuesta correcta es falsa o verdadera, en este caso verdadera, y ponemos una retroalimentación para la opción verdadero. En este caso pondremos que es correcta. Y tipeamos una retroalimentación para el caso en que el estudiante elija la opción falso. Guardar cambios. Continuamos agregando preguntas. Vamos a elegir una pregunta de emparejamiento, en la cual va a haber una frase y se va a desplegar un menú y hay que elegir opciones. Tipeamos el nombre de la pregunta, redactamos la pregunta
Empezamos con la opción 1 o pregunta 1. Ponemos una frase y la respuesta asociada a esa frase. Redactamos otra frase o pregunta y la respuesta asociada a esa pregunta. El sistema después va a mezclar todas las respuestas. En este caso tipeamos 3 opciones con 3 posibles preguntas. Luego se abrirá un menú desplegable para que el estudiante elija las opciones. Guardar cambios. Continuamos agregando preguntas. Elegimos la opción numérica. Redactamos el nombre de la pregunta. Redactamos el enunciado de la pregunta. En este caso estamos indagando sobre a qué temperatura se debe cocinar el pan. La respuesta 1 es incorrecta, no le asignamos calificación. Y la retroalimentación de incorrecta. La respuesta 2. Tipeamos una opción incorrecta, no asignamos calificación. La respuesta 3. Tipeamos la opción correcta. Y asignamos el 100% de la puntuación. Y colocamos la retroalimentación correcta. Guardar cambios. Seguimos agregando preguntas. En este caso vamos a elegir la opción respuesta corta. Redactamos el nombre de la pregunta. Redactamos el enunciado de la pregunta. Colocamos la opción sí y la retroalimentación como correcta. Y asignamos el 100% de la puntuación. En la respuesta 2 asignamos como incorrecta. Y guardamos cambios. Agregamos una pregunta más. Elegimos la opción arrastrar y soltar sobre el texto. Se formarán palabras que arrastraremos y soltaremos sobre casillas. Redactamos un texto. En este caso tendremos un párrafo donde se asignarán las palabras que deben arrastrarse. Para asignar palabras para que después puedan arrastrarse, debemos encerrarlas entre 2 corchetes y asignarles un número de referencia. Y así vamos haciendo con el resto de las palabras. Guardamos cambios. Guardamos el cuestionario. Lo podemos centrar en el aula virtual. Hacemos clic en el cuestionario e intentamos resolver uno de los intentos. Ahí tenemos todas las preguntas, como las verá el estudiante. El estudiante dará enviar todo y terminar.
y se abre una instancia de revisión con los resultados obtenidos. En el caso de que haya más de un intento, el estudiante podrá volver a intentar, o si es un único intento, clic en finalizar revisión. Para corregir hacemos clic en el engranaje, vemos los resultados y aparecerán listados los resultados que sacaron los estudiantes y los intentos que hicieron.